Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez. Estamos muy contentos de recibirlos. Hoy es un día muy especial, como ya les dijimos, porque nuestro maestro y profesor titular de Semiótica 1 hasta fin del año pasado, el profesor José Luis Fernández, va a dar la clase. Ya dijimos que esperamos que no sea la última vez, va a venir muchas otras, pero esperemos. Pero bueno, nos parecía muy importante hacer esta suerte, digamos, de contacto de correa de transmisión, podríamos decir, con lo que era la materia hasta ahora. Justo José Luis se despidió en un momento de pandemia, así que tenerlo acá en forma presencial y escucharlo, bueno, es muy importante para la materia y bueno, y esperamos que puedan intercambiar todo lo que quieran, hacer preguntas, ¿sí? Comentarios, y tenemos también la suerte de tener hoy a Larisa Queijo, a la directora de la carrera, que va a hacer una presentación, porque esta clase es muy especial también porque es, como hablábamos la semana pasada, el regreso luego de mucho tiempo de estar fuera de la institución, fuera del edificio, fuera de las aulas, de los pasillos, y bueno, entonces nos parecía un momento muy importante para compartir, y además fue una idea maravillosa que tuvo la carrera de hacer estas clases especiales, estas clases inaugurales. Gracias, Dani. ¿Me puedo sacar para hablar? ¿Te molesta, José Luis? ¿No? Así, para poder vernos y hablar un poco mejor, digamos, ¿no? Bueno, como les decía Daniela, soy Larisa Queijo, Larisa para la mayoría, directora de la carrera desde abril de 2020, me tocó asumir en plena pandemia. Y yo quería, antes de presentarles al profesor José Luis Fernández, más detenidamente, quería contarles un poco de qué se tratan estas clases inaugurales. En primer lugar, quisimos hacer estas clases inaugurales de algún modo para darnos la bienvenida, como decía Daniela, luego de estos 2 años tan difíciles, tan duros. Esto es darnos la bienvenida a docentes, a profesores, profesoras, a ustedes, estudiantes, que sé que muchas me contaban recién, Santiago, Pablo, los docentes que están a cargo de los prácticos, sé que muchos y muchas de ustedes, si bien están cursando por ahí hace 1 año o 2, muchos están viniendo por primera vez a la facultad la semana pasada, esta semana. Bueno, y eso genera, bueno, encontrarse con la intensidad de esta querida facultad, de nuestra querida carrera, orientarse un poco. Déjenme que les cuente que estamos en semana de elecciones. Tienen que ir a votar, por supuesto, porque son obligatorias, no se olviden. Pero no siempre es tan intensa. Es esta semana. Después afloja un poquito. Siempre es una facultad, un espacio muy caracterizado por el compromiso, por la deliberación apasionada, pero no tanto como nos toca en estos días. Pero bueno, les decía, nos parece importante hacer estas clases. Esta es la 4ª que estamos haciendo. Hicimos la semana pasada, quizás algunos conocen a algunos de estos profes. Hicimos, bueno, a María Rosa todavía no, porque no cursaron Semiótica 2, pero hicimos una clase con María Rosa del Coto, otra con Washington Uranga, docente, profesora a cargo del Taller Anual de Políticas y Planificación, y con María Graciela Rodríguez, profesora a cargo del Seminario de Cultura Popular y Masiva. Son todas asignaturas que ustedes se van a ir encontrando más adelante. Pero fundamentalmente quisimos hacer estas clases inaugurales para homenajear a los profes, ¿no? Porque probablemente, si bien continúan haciendo sus aportes en posgrado o a través del trabajo de investigación, sí se acaban de jubilar
y por lo tanto de este modo están concluyendo su trabajo en el grado, su trabajo docente en el grado. Y por esto mismo nos parecía muy importante homenajearlas y homenajearlos a través de lo que siempre han hecho, lo que saben hacer, lo que mejor hacen, que es enseñarnos, dar clases. Somos miles y miles los estudiantes, yo también, bueno, no como estudiante, ahora como graduada, pero los estudiantes, los graduados, los docentes que nos hemos formado con ellas y con ellos, por eso nos parecía muy importante homenajearlos. De algún modo, son profesores y profesoras que han dejado huella en nuestras trayectorias, que nos han transformado las formas de mirar y que por eso nos hacen de algún modo las graduadas, los graduados que somos. Así que nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento por todo ese trabajo de docencia tan importante. Pero de algún modo también las clases inaugurales nos invitan a ir construyendo la memoria institucional, entendiendo que la institución es mucho más que este edificio, que él está un poco falto de mantenimiento, que necesita un poco más de iluminación, sino que la institución es fundamentalmente las personas que la hacen, fundamentalmente sus estudiantes, sus docentes, sus profesores. Eso es fundamentalmente nuestra querida Facultad de Ciencias Sociales, nuestra querida carrera de Ciencias de la Comunicación. Y como eso es la institución, nos merecemos ir construyendo contemporáneamente la memoria, ¿sí?, de nuestra propia institución. Por eso mismo quiero agradecer al CEPIA que está grabando esta clase y que en breve va a estar colgada en el canal de YouTube de la carrera, lo vamos a comunicar, y por lo tanto va a estar también a disposición, va a ser de acceso pública, porque además son José Luis, quienes nombré también, profesoras y profesores muy reconocidos en nuestro país y en toda América Latina, así que esperamos que también circulen por otros lugares la clase que vamos a escuchar hoy. Y por último, para nosotras y nosotros las clases inaugurales son, o las pensamos como, recuperando una vieja tradición académica, las pensamos también como intervenciones político-académicas que trascienden las paredes o con capacidad de trascender las propias paredes de este aula. Incluso todos los títulos de estas clases inaugurales son títulos muy potentes, ¿no? Les adelanto el de esta clase inaugural es Toda investigación semiótica es política, ¿no? Bien potente como para pensar una intervención político-académica desde la disciplina, digamos, de José Luis, que es la semiótica. Bueno, por lo tanto, estos son un poco los motivos que nos llevaron a hacer esta iniciativa, que esperamos que quede institucionalizada, que si bien estamos atravesando un momento especial porque nos estamos reencontrando y de este modo estamos subrayando esta dimensión que habíamos perdido de la vida universitaria, que es el construir lazos, el conocer a los compañeros, el hacer amigues, el ir construyendo esta trama que nos va haciendo algo así como una comunidad. Ahora sí, entonces, luego de contarles las motivaciones que nos llevaron a armar estas clases inaugurales, que esperamos, insisto, que queden institucionalizadas, les voy a presentar más formalmente al profesor José Luis Fernández para que puedan conocerlo. Bueno, José Luis es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Obtuvo el premio a la producción científica y tecnológica que otorga la UBA en 1994. Comenzó como docente en nuestra universidad en 1987, apenas 2 años después de creada la carrera. Su último cargo fue como profesor regular plenario de semiótica de las mediatizaciones en la Facultad de Ciencias Sociales, precisamente en nuestra carrera. Ha dictado conferencias y seminarios de posgrado en diversas universidades de Argentina, México, Brasil, España, Uruguay, Ecuador e Italia. Dirige desde 1995 investigaciones para la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA, lo que conocemos como proyectos UBACIT, y para la Universidad de 3 de Febrero, para la Universidad de 3 de Febrero. Es también investigador externo del Centro de Investigación en Mediatizaciones de la Universidad Nacional de Rosario. Desde 1986 presentó decenas de publicaciones especializadas y presentaciones en congresos, libros individuales y en equipo. Yo solo voy a nombrar los últimos libros de José Luis, que son Plataformas Mediáticas, Elementos de Análisis y Diseños de Nuevas Experiencias, editado en 2018, y Vidas Mediáticas, entre lo masivo y lo individual, editado en 2021. Y en 2021 coeditó también con Carlos Escolari y Mon Rodríguez Amat
Ay, lo tengo que decir en inglés, lo voy a decir en castellano. Dice, mediatizaciones, conversaciones teóricas entre Europa y América Latina. Así que con ustedes, los dejo con ustedes, José Luis Fernández, que nos va a dar la clase que se llama, como les anticipaba, Toda investigación semiótica es política. Bueno, muchas gracias a la carrera, a todo el equipo y a ustedes por estar. Hay tres tipos de formatos discursivos y todos se pueden usar para dar clase. Un formato narrativo, suceden cosas, se investigó, se descubrió. Un formato argumentativo, ir de lo macro a lo micro, de lo micro a lo macro estructuradamente. Un formato mosaico, que es muy común en la comunicación de masas y en las plataformas también. Y la clase va a ser más tipo mosaico, es decir, voy a ir tocando ítems para generar, en lo posible, voy a tratar de no extenderme demasiado, ya salimos un poco tarde, pero voy a tratar de generar temas como para que pregunten o discutamos, o nos vayamos tranquilos, sin insultar. Primero, siempre me pregunto, no trato de entender en qué momento se producen dos fenómenos con lo político en la facultad, que es el entusiasmo, entonces una especie de full time político que atraviesa todas las cursadas, todas las prácticas, o momentos de cansancio. Por supuesto que esto convive con quienes rechazan lo político, por lo menos lo político explícito. Pero como un poco decía Larisa recién, la carrera genera una vida muy compleja y muy interaccional. No es fácil, si uno no gusta de la política, convivir con la política porque genera muchos efectos de fobia, que uno va metabolizando en el recorrido, se va haciendo amigo de militantes de distintas agrupaciones, arma parejas, rompe parejas también, con distintas transversalidades y se va adaptando a eso que es central en la facultad en general y en la carrera particular. Ahora, nuestra tarea como universitarios, por lo menos una de ellas, es poner en cuestión todas estas prácticas que hacemos también dentro de la facultad. Para mí, la facultad de la carrera no debe ser una especie de visor crítico de la sociedad que por algún procedimiento podría conducir a sectores de la sociedad porque sí, porque tenemos un derecho adquirido, porque somos de una élite escolarizada hasta grados elevados. No estoy de acuerdo con esa idea. Por eso los objetivos de esta reunión son, por un lado, continuar la introducción a la cursada anual de esta materia, que la cursada anual es un régimen especial. Es decir, si bien cansa y genera efectos colaterales, como que a mitad de año estás cansado o no te fue bien en el primer parcial y tenés que aguantar todavía un semestre, entonces siempre, no sé cómo funciona con la presencialidad, pero esta cátedra que es tomada como para primer año, la práctica estudiantil la ha convertido en una cátedra de segundo o tercer año. Los alumnos prefieren cursarla cuando ya hicieron 1 o 2 teorías de la comunicación, cuando ya se ablandaron, por decir así, entraron en el mundo. No sé cómo será ahora, pero que sea anual nos ha permitido desarrollar trayectos de investigación con los alumnos que generan publicaciones, o sea, no hacemos ejercicios prácticos, sino que hay la línea de investigación que viene en el UASID, que continuará, se expresa en los distintos prácticos. Cada docente trabaja ahí. Y por otra parte, el título convoca la discusión
de temas que atraviesan lo global, atraviesan lo regional, atraviesan lo local y en la carrera para mí tienen expresiones sobre lo que es bueno que reflexionemos desde un punto de vista más teórico, por decir así. Primera autorreflexión, ¿no? Este formato es un formato tradicional que viene del fondo de los tiempos en la vida universitaria, que es el formato de la masterclass. Es un formato que en términos de ecosistema mediático es lo que llamamos broadcasting, el típico formato de los medios masivos. Es decir, hay un faro emisor que se genera una escena donde una cantidad de gente, hemos llegado a dar con esta misma escena hasta con 500 alumnos, donde alguien habla, los demás escuchan, en algún momento interrumpen para preguntar, pero se les devuelve un saber, o al final hacen preguntas, muchas veces se animan más a hacer preguntas en los pasillos que en la escena común, pero se entiende así, como una especie de radio, una televisión, un film, que se proyecta sobre una audiencia que se presupone medianamente homogénea. Esto fue así desde que yo entré en la facultad. El primer año di teóricos, además los prácticos tenía prácticos de 90 alumnos. Entonces, ese modelo de 1987, que di mi primera clase en la UBA, hasta el 2019, se daba. Nosotros tratamos de ponerlo en cuestión en nuestros prácticos, pero el teórico siempre fue un modelo masterclass. Y los docentes, algunos daban más masterclasses que otros, pero en general había trabajos como de taller de investigación, en todo, por lo menos en los últimos 20 años en que fui titular regular, digamos. Pero pasan cosas. Viene la pandemia y la cátedra, que nunca, bueno, nuestro tema es la plataformización, entre otras cosas, de la sociedad, pero nunca fue, por lo menos en mi percepción, que soy un tipo más bien fastidioso con estas cosas, nunca se puso a la vanguardia de la tecnología de las mediatizaciones en la universidad. Acompañamos, éramos parte de la historia de la semiótica local o internacional, sobre la que voy a hacer después alguna reflexión, pero viene la pandemia, justo coincide con que empezamos la transición para yo retirarme, y hubo que pasar al mundo de plataformas. Y a mí realmente, que participé relativamente poco con respecto a lo que participé siempre en la cátedra, quedé impresionado por la capacidad del equipo de adaptarse a una nueva circunstancia. Y ya de esa misma práctica surgen aprendizajes, porque yo di muchos, en estos 2 años, muchos no, pero di 5 o 6 cursos de posgrado en el exterior o acá, todo por Zoom o Meet, por alguna plataforma, y rápidamente se empezó a incorporar algo que venía antes, las plataformas educativas. Las plataformas educativas son muy complejas, tienen muchas cosas para hacer con los alumnos, muchas más cosas de lo que yo en 30 años hice con los alumnos, que hice muchas cosas, digamos, hicimos todos muchas cosas en la cátedra, pero cada vez que uno tiene que hacer una actividad nueva o generar un grupo nuevo de trabajo, son muchos clics hasta que uno consigue subir un PDF que sea leído por todos. Mientras que si uno hace un grupo de mail o un grupo en Google Drive, subís y bajás cosas y trabajás en común con un clic o 2. Es un trabajo mucho más fácil. La cátedra, ¿cómo reaccionó? Cada uno de los docentes, como no teníamos una actividad platformica, teníamos plataforma, grupo de monitoreo en Facebook, ¿no? Hacíamos todo lo que se puede hacer, pero no era que nosotros somos una banda tecnológica como hay otras cátedras. ¿Qué aprendí yo? Creo que aprendimos todos. Cada docente constituyó su práctico en un equipo de trabajo
y lo resolvió con las herramientas mediáticas con las que contaba y con las que acordó con cada grupo. Entonces hubo grupos que se manejaron, exagero, digo para no meterme en mucho detalle, se manejaron con mail y WhatsApp. Otros grupos se manejaron con mail, WhatsApp y YouTube. Y así hicieron distintas formulaciones, digamos. Y a mí me parece que si yo escribiera un artículo ahora, que nadie me va a pedir y lo bien que hace, sobre tecnología y educación, porque está muy especializado el campo, yo sugeriría que se deje tranquilos a los docentes y a los alumnos y que se les provea la capacitación y el equipamiento que van requiriendo, que la solución tipo Yacyretá está trayendo más problemas que soluciones. No importa. Ahora bien, veníamos de 2 años en networking funcionando y de golpe volvemos a la presencialidad. Y sí, uno deja las instituciones, la UBA, llena de glorias y siempre van a agradecer estudiar en la UBA, más si hacen carrera universitaria después, ¿no? Ser de la UBA es uno de los diplomas que uno lleva por el mundo de distinción, pero tiene un problema la UBA, bueno, tiene muchos, pero uno es que es gigantesca. Yo nunca conocí un rector, a pesar que me dieron un premio de la universidad, ¿no? De la facultad, y nuestros decanos, que pueden ser amigos, que los encontramos en reuniones, todo, cuando entran al decanato, salvo que hayan sido, en mi caso, que hayan sido alumno directo mío, tenés que mandarle 3 mails, 4 llamados, es lenta, es una universidad elefantiásica. Entonces, todo lo que sea medidas elastizantes van a servir, van a ser útiles. Entonces, para mí, diga lo que diga la universidad, la facultad y hasta la carrera, que en esto tenemos, cuanto más cerca estás, más acuerdos podés establecer. Para mí hay que defender la hibridación. La presencialidad tiene muchas riquezas, pero que no son míticas, son operativas. Y hay muchas riquezas operativas que se obtienen trabajando en plataforma, no con la presencialidad. Entonces, ¿qué es la hibridación? Un modelo parecido al que nosotros llamamos el ecosistema actual de post-broadcasting, que conviva las emisiones, ¿no? Esto se va a subir en YouTube, va a ser como un programa de televisión, digamos, que conviva con interacciones entre las comisiones, entre los docentes y los alumnos y escenarios en plataforma. Post-broadcasting es el actual sistema de mediatización en el cual conviven en tensión medios masivos, plataformas y aplicaciones, pero que ninguno de los sistemas trata de reemplazar al otro. En realidad lo que tratan es ocupar todos los espacios. Y eso genera un efecto de tensión, de competencia, de complejidad y de innovación, no solo en los mal llamados nuevos medios, sino también en los medios tradicionales. Hay una movida general. Entonces, no debemos abandonar lo aprendido y además ya tenemos que aprender que el cara a cara no es contacto directo. O sea, el cara a cara es un sistema de base material como cualquier sistema tecnológico. Si se apaga la luz, desaparece el aire, no hay voz ni imagen para interactuar. No hay sonido, nada. Siempre hay algún tipo de materialidad puesta en juego. Y eso que sí nos pasa cuando estamos acá adentro, que nos abrazamos, nos encontramos con gente en los pasillos, nos ponemos a hablar, eso es parte de la riqueza del cara a cara. De ninguna manera hay que pensar que es contacto directo. ¿Cuál es la gran diferencia entre el cara a cara y la mediatización? Que en el cara a cara uno
tiene posibilidad del contacto con todos los sentidos, con los que participan de la interacción. Es decir, lo que no podemos hacer es en Zoom o en Meet es tocarnos, olernos, saborearnos, o sea, usar todos los, abrazarnos, acercarnos mucho. Bien. Esta cátedra o este teórico puede durar 50 años, que si me acerco a alguien, a cualquiera, y le arrimo la mano al hombro, todos van a mirar. No está permitido que nos toquemos en clase, ni que hablar, olernos, saborearnos, no se puede. Entonces esa idea de que si estoy en Zoom me falta algo, seguro que me faltan cosas, pero lo que no me falta es cuerpo, es corporeidad, es multisensibilidad, ¿está bien? ¿Qué recorridos profesionales construimos en la carrera? Formamos comunicadores, comunicólogos e investigadores. Esto en los últimos 80 y buena parte de los 90 era una discusión, cada asamblea, cada discusión de docente, cada discusión interclaustros se discutía. Eso medio se disolvió. Ahora todo es medio que somos todos. Bueno, me parece que ahí tenemos un problema. ¿Por qué hace falta precisar? Primero, bueno, por eso, porque es un tema clásico de la carrera de su fundación y tal vez pensamos que está resuelto y tal vez no. Lo que sí sabemos, lo que está pasando en el sistema mediático en el que nosotros intervenimos. Mucha de la gente que tiene pantalla hoy o firma en un diario fueron alumnos nuestros. O sea, periodistas importantes, publicistas importantes, pasaron por nosotros. Y para mí en la sociedad, uno de los diagnósticos centrales que tiene que ver con nuestra tarea y lo que nosotros investigamos, es la confusión entre lo político, lo periodístico y lo que pongo en itálica, en bastardilla, la consultoría. Esto se ve muy bien en los paneles televisivos, donde siempre hay alguien, no quiero poner nombre de carrera, hay alguien de ciencias sociales que convive con periodistas o gente de los medios y políticos, funcionarios o no. ¿Cómo funciona ese sistema al que me gusta llamar panelismo y que convive con Twitter, no con las plataformas en general? Un poquito ahora tratan de meterse en Instagram, pero en general es Twitter más los paneles televisivos. Los políticos diagnostican, dicen, nadie gobierna, digamos, ¿no? En los paneles. Todos tienen un diagnóstico de lo que pasa. Los periodistas, en general indignados, dicen lo que habría que hacer en el país. Son los que tiran políticas todo el tiempo. Y los consultores confirman metiendo terminología, ¿no? Entonces el periodista dice, el político dice, la gente está mal. El periodista dice, a la gente hay que darle lo que necesita, que es tal cosa. Y el consultor dice algo así como, la opinión pública está en crisis. Dice lo mismo, no quiero agregar, pero dicen cosas, esos barbarismos que solemos utilizar en el campo teórico, que son un necesario como jerga, piensen en la televisión, aunque tenga 2 o 3 puntos de rating. Y el sistema académico en general, cuando digo sistema académico, excluyo ciertas universidades muy ricas del mundo que tienen interacción con sectores tecnológicos, económicos y financieros muy cercanos. Entonces están en otro juego que no es el de investigar, publicar paper o libro, dar clase. Que todas las universidades queremos generar productos para que sean utilizados por la sociedad. Volveremos sobre eso. La cuestión, nosotros hicimos un plan ya hace unos cuantos años, que fue una movida, participamos todos, una movida muy interesante, participaron todas las cátedras, todas las corrientes políticas, se generó un plan que pretendíamos que estuviera adaptado a la época,
a lo que estábamos dando en las cátedras en ese momento. Que bueno, el plan, por esa cuestión de que existe la política y tiene algún rol súper complejo, inaccesible para los que no estamos sentados en esa mesa, por más que nos hayamos dedicado toda la vida a la política, el plan está ahí. A mí, si en este momento me consultan, salimos a pelear por el plan, yo digo, revisémoslo. Porque en 5 o 10 años de nuestra práctica cambiaron tantas cosas, pero no en el país, en el mundo, en nuestro equipo, en el equipo de al lado. Tenemos relaciones con otras cátedras que hace 5 años, 10 años no existían. Entonces, estamos quietos. El país también, nosotros estamos quietos. ¿Es que estamos deprimidos? No. Es que estamos quietos en el sentido que nos quedamos en nuestra casa como hicimos en buena parte de la pandemia. No. Es que no encontramos gatillos para engancharnos con el conjunto de la sociedad para generar efecto de transformación. ¿Esto quiere decir que el mundo está quieto? No. Estamos rodeados en nuestra vida cotidiana de innovaciones y transformaciones, pero esas innovaciones y transformaciones en su gran mayoría no nos llegan desde nuestras cátedras ni desde nuestros proyectos de investigación, solo como estamos estudiando fenómenos de plena actualidad, sino que nos llegan por razones externas. Nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros colegas de otra universidad, la gente de otra disciplina, ingenieros que se ponen a estudiar temas comunicacionales y estamos ahí empezando a armar todo un nuevo sistema de relaciones. Otro tema, ¿por qué una semiótica es socio? Nosotros, nuestra semiótica, decimos que es una sociosemiótica, con lo cual ustedes habrán notado, todavía no, pero van a notar, la semiótica es una especie, vamos a dar una de las razones, de castillo de conocimiento al que no se acude. Es decir, nadie duda que, tanto María Rosa del Coto como yo, que dimos clases inaugurales, nadie duda que sabemos un montón de lo que sabemos, ¿no? Pero no es frecuente que nos llamen, suene el teléfono, che, mira, pasa tal cosa, ¿tenés alguna opinión? Ustedes investigan. No, es lo semiótico, no digamos la semiótica. Cada vez más, en nuestra cátedra, por lo menos hace 5 o 10 años, venimos insistiendo sobre los socios de la semiótica. ¿Por qué es una sociosemiótica? Porque no estudiamos discursos, sino sistemas sociales. Estudiamos sistemas sociales como estudia sistemas sociales la etnografía, la antropología, la economía, la historia, la sociología. ¿Cómo son esos sistemas sociales? Los llamamos mediatizaciones. ¿Qué son las mediatizaciones? Sistemas de intercambio de mensajes. Todo esto después definiremos durante el año, tendremos para precisar la terminología, la bibliografía. Pero eso que llamamos mensajes, que tienen soporte tecnológico, esa separación que ya hicimos entre cara a cara y mediatización, para nosotros central. ¿Qué son mensajes, sistema de intercambio de mensajes que intervienen? Intervienen dispositivos técnicos. Van a ver que los dispositivos técnicos para nosotros no son exactamente ni la materialidad ni la tecnología. Es el efecto de sentido, las posibilidades de uso comunicacional que generan ciertos dispositivos tecnológicos parecidos o diferentes a otros. Más, algo que todos manejamos por ser nativo de una sociedad, que es el sistema de géneros y estilos. Veremos que sabemos mucho más sobre el sistema de géneros y que sobre el sistema de estilos, pero lo importante es que entendamos que no son entidades separadas, sino que son sistemas que viven en tensión y en intersección. Más propuestas de uso. Cada sistema de intercambio, y muchas veces la mayor parte de los nativos lo saben, aunque los teóricos de la academia no, y lo tengan como que reaprender, pero en general en nuestra vida cotidiana
no nos confundimos en qué es para vender, qué es para conseguir votos, qué es para enamorar, qué es para conseguir trabajo, qué es para perder el tiempo, qué es para hacerse amigos. ¿Se entiende? Uno no se va a hacer amigo mandándole currículum a la gente, ¿no? Ni va a enamorar mandando un currículum. Nadie va a mandar una carta de amor a una empresa para conseguir trabajo. ¿Se entiende? Y eso no es que lo tenemos que aprender acá en comunicación. Lo aprendés por ser nativo de esta sociedad. Siempre discuto con mis colegas de distintas disciplinas que dicen, ¿dónde está lo que estudiamos nosotros? Y siempre digo, mirá, está ahí en la calle. Estamos estudiando relaciones entre medios, plataformas y aplicaciones que usamos cotidianamente. No es que todos usemos las mismas, ni que todos usemos las que usamos como otros de la misma manera. Pero todo el tiempo estamos en una ecuación entre medios masivos y nuevas plataformas. Con movilidades activas o pasivas, el de la movilidad, que es algo, nuestra sociedad es una sociedad de movilidad, es de movilidad dentro de las ciudades, entre países, es una sociedad de migraciones, de refugiados, es una sociedad que no está quieta, no es lo mismo, no hacemos las mismas cosas con nuestro smartphone en la bicicleta que caminando, que sentados en el living, que en un colectivo o que manejando el auto. Es el mismo smartphone, podemos estar usando tal vez alguna de las mismas plataformas, pero hay algo de la vida cotidiana, de la práctica de estar en un lugar de la sociedad que nos obliga a cambiar e intercambiar de modos diferentes. Y después está el hecho de las costumbres culturales diversas, en parte derivada de ya todo lo que venimos diciendo. Es más posible, este es un tema muy divertido, digamos, pero es más posible que una chica urbana porteña en su bicicleta se parezca más a un afroamericano caminando por una calle de New York que lo que el padre, alguien por ejemplo de mi edad o más joven que yo, digamos de 40 y pico para arriba, piensa las diferencias entre su hijo, que está todo el día con el smartphone, y su padre, el abuelo de su hijo, al que ve cada tanto. ¿Está bien? Estamos haciendo algunas investigaciones en el mundo que muestran que esos abuelos van ingresando al mundo de las plataformas guiados por sus nietos. Y los padres piensan que sus padres no tienen ninguna relación con las plataformas y sus hijos se pasan el día paviando con sus smartphones, perdiendo el tiempo. Nunca, por más que tratan de espiar, entienden qué es lo que se está haciendo en ese smartphone. ¿Qué es lo importante para entender, si vamos a tratar de entender, fenómenos que paralizan y no movilizan? Ese padre de entre 45 a 65 años, que tiene padres vivos, cada vez más longevos, e hijos cada vez más independientes y más vinculados a su smartphone, es el que piensa la comunicación actual, diseña las políticas de comunicación y los proyectos de investigación, hace los estudios, saca las conclusiones y termina promoviendo y convencido que los chicos están tranquilos y están con su teléfono, su tablet. En cuanto afloja un poco la pandemia, esos jóvenes, contra toda la recomendación social, salen a arriesgar su vida para encontrarse con sus amigos, sus amores, sus juegos, sus diversiones, tal vez su práctica política. Es decir, la pandemia mostró que el diagnóstico que tiene la sociedad, piense que el gobierno de la ciudad, para no focalizar, tratar siempre de ser transversal en estas cosas,
decidió que los mayores, no me acuerdo si era de 65, 70 años, no podían salir de la casa si no era con permiso. Nunca sabían que, no sé, Beatriz Arlo, eso es una señora de 80 años. ¿Qué le vas a decir a Beatriz Arlo que salga o no salga? ¿Se entienden? Y con los jóvenes pasó lo mismo. Entonces, la diversidad es de veras, no es un chiste, no es un juego político-intelectual. Hay fenómenos de convergencia en la sociedad, hay fenómenos de divergencia. El fenómeno de este padre respecto de sus hijos y sus padres, que es el que hace político, es un fenómeno de divergencia. Está en divergencia con lo... Disculpen la exageración, no la exageración, sino la esquematización. Pero está en divergencia con respecto a tendencia de la sociedad. En cambio, muchos abuelos y muchísimos nietos están en proceso de convergencia. Cuando analicemos la sociedad, tengamos cuidado. La semiótica, como muchas disciplinas, vivió un sueño de aislamiento especializado. Se dedican, ¿no?, como los filólogos se dedican a... Bien. Dos aprendizajes en este cuadro. Uno, ¿cómo son los procesos? Normalmente, cuando registramos un proceso, normalmente lo registramos con nuestro grupo, con el ecosistema en el que nos movemos, y siempre, frente a un proceso, tomamos una posición positiva o negativa. Y si es neutra, sentís que algo te falta. A mí me pasa que soy un típico Corea del Centro, igual siempre me falta como intervenir en esa conflictividad. En realidad, todo proceso, te diría, salvo los de borde, de exterminio, todo proceso tiene aspectos positivos y negativos. El caso de la semiótica es lo mismo. ¿Qué tuvo de positivo, de productivo, el aislamiento de la semiótica? Y que la verdad que perdíamos poco tiempo en hablar con las otras disciplinas. Entonces, eso nos dio tiempo de desarrollar metodologías, herramientas sofisticadas de investigación. Eso van a ver durante el año, van a aprender mucha minucia para entender aspectos micros de la comunicación. Y sobre eso que llamamos mensajes, generamos una especie de saber que para el resto de la población, para nosotros siempre es pobre, pero para el resto de la población es infinito, ¿sabes? Bien. ¿Qué fue lo improductivo? Que hasta hace aproximadamente 10-15 años nos retrasamos temáticamente y nos dejamos llevar por la autorreferencia teórica, ¿no? Ese efecto que tienen buena parte de la disciplina de parroquias, donde hay una serie de autores de un país y de un sector y de una corriente que se citan entre sí, siempre tienen uno o dos referentes del exterior para mostrar que, que no son parroquiales, digamos, ¿no? ¿Qué cambió? Dos cosas. Una que es la más afectiva, pero que creo que es la más importante, es que ya no hay, y en mi opinión no va a haber, referentes generales como Eco, Verón, Lodman, Kristeva, Kerviak, Orekioni, que ustedes van a ver textos de muchos de ellos, Christian Metz, Roland Barthes, que trajeron a escena un recorrido previo, ¿no?, del pasaje del siglo XIX al siglo XX, como tantas cosas, que fue la obra de Peirce y de Saussure. Su legado se está repartiendo en distintos equipos de investigación, distintas investigaciones. Menciono mujeres porque siempre hablamos de los grandes maestros, ¿no? Y algo que me gustaría que quede registrado hoy, cuando ingresé al mundo de Steinbeck y Traversa, que es donde me formé fuera de la universidad, la primera clase formal que tuve con ese equipo no fue con ninguno de los dos Óscares, sino que fue con Mabel Tazara, que fue adjunta y titular por muchos años de la cátedra de Steinberg y fuimos colegas. Y ella siempre para mí fue un referente especial, como para al menos el 10% de los miles de alumnos que tuvimos.
Mabel Tazara siempre ocupó un lugar especial. Entonces, entre esos maestros locales, para mí, como Steinberg y Traversa, me gustaría agregar a Mabel Tazara, todos ellos con desarrollos teóricos que cuando viajamos por el mundo nos cuesta vender la semiótica local, pero tenemos a favor las brutales herramientas que nos han ayudado a construir y que dan batalla con cualquier estudio de la mediatización a nivel internacional. Pero que más importante que cambió, que esto es una cuestión tal vez generacional, o habría que hacer un estudio especial de por qué ahora no somos grandes maestros, digamos, así referentes de un campo internacional. Para mí lo más importante es que el estudio de las mediatizaciones de la época impide que no conversemos, nos lleva inevitablemente a hablar con la gente de la ecología de los medios, de la etnografía tradicional y de la de redes, de los grandes procesadores de información, generadores de máquinas de inteligencia o algoritmo de recomendación o de resolución de problemas. Entonces, no es por un tema ético, que está muy bien que lo tengamos, que tenemos que hacer pluridisciplina, interdisciplina, relacionarnos con otros. Es que si no, no podemos estudiar nuestros objetos de estudio. Ustedes durante el año van a ver que todo el tiempo van a tener que resolver esto. ¿Seguimos por este camino o pedimos ayuda a la cátedra de al lado? No digo que eso vaya a ser sencillo, ni que ya está en marcha, pero el proceso me parece que es inevitable, y no porque seamos cátedras buenas, sino porque vamos a ser cátedras que nos necesitaremos cada vez más. Relaciones entre investigación y aplicación. ¿Para qué sirve esta sociosemiótica de las mediatizaciones que van a estudiar todo el año? Imaginemos los operadores de los medios, esa gente que está en la comunicación, sean periodistas, estrategas de la comunicación política o publicitario, community managers, o los talleres que van a hacer durante la carrera. Si hay diferencias, si conocen o no conocen los sistemas de intercambio a los que se refieren. No, imagínense el taller de periodismo 2, no sé, el que da el taller de periodismo 2 piensa que se imprime con linotipo, o que se trabaja en grandes espacios comunes, la única manera de trabajar. Es decir, conoce menos sistemas de intercambio de los que hay. Ustedes van a preferir que cuando ven un periodista, ven un político, ven un profesor, sepa de eso que nosotros estudiamos. Ni que hablar de, ya hablando de disciplina, esto ya estamos en conversación en estos temas y publicando cosas que tienen que ver con estas discusiones. Imagínense una historia de los medios, una sociología de la comunicación, un derecho de información, cátedra, materias que van a ver durante el año que ustedes, no sé, le preguntan, están armando una ley sobre difusión periodística. Y usted le pregunta, perdón, ¿eso que la ley incluye tanto lo que se produce en entrevistas como en columnas de opinión, como en blogs? Y que el profesor, un abogado genial, no le va a pasar acá, pero le dijera, no sé, ese es otro tema. Les voy a decir las leyes que tratan, va a ser mejor la clase de Derecho o de Historia de los Medios, que es muy buena acá, o cualquier teoría general de la comunicación. Bueno, vamos a hablar de la comunicación en el capitalismo. ¿Qué sistema de intercambio hay en el capitalismo que no había en el feudalismo o que hay en el postcapitalismo que antes no había? Ese saber es un saber que no puede no ser útil. Nuestra semiótica estudia sistema de intercambio discursivo, es decir, damos servicio cuando nos dejan. Relaciones entre disciplinas y política. Perdón, trato de divertirme aunque sea solo, no se asusten.
no voy a desbordar, estoy en el límite tranquilo. Cuando nosotros damos semiótica o vamos a una reunión de interdisciplina, nuestro objetivo debe ser cuestionar o defender a la semiótica, es decir, ir en un tono coqueto y humilde, no, la semiótica, o la semiótica debería ser más valorada. Hablo de la semiótica porque esto es una cátedra semiótica. Piensen en una cátedra de sociología, de economía, de antropología, de pensamiento contemporáneo. Bien. Cualquier disciplina que estudie fenómenos sociales no puede tener entre sus objetivos la autodefensa, la autojustificación. Uno tiene que encontrar la manera de describir objetivos, metodología y mostrar resultados de manera que las otras disciplinas vean la ventaja de complementarse. Por lo tanto, la tarea de la disciplina es convivir con otros fenómenos, otras prácticas, otros enfoques, otra disciplina. Yo la miro más bien de afuera, a pesar de que conozco mucho a la gente y le presto atención, pero creo que la agencia que está creciendo acá adentro, además de las prácticas profesionales periodísticas, tal vez ya lo esté haciendo, pues no conozco, pero podría ser un laboratorio de interacción que enseñe no solo a generar, entre comillas, periodismo, o poner en práctica periodismo, sino que enseñe a los alumnos de las distintas disciplinas a que puedan dialogar, intercambiar y comunicar hacia afuera los contenidos que absorben las distintas disciplinas, la semiótica entre ellas. Entonces, no es que hay que refundar el mundo, hay un montón de cosas que están funcionando y que uno se podría poner a sofisticar, ni siquiera digo mejorar, sofisticar. El tema del epistemo político, y ya me voy acercando al fin, no se deprima. La cuestión de las relaciones entre epistemología y política son muy conflictivas. En términos generales, se tiene miedo, por decir así, o los que se han opuesto a esa formulación del epistemo político, con lo que en general estoy de acuerdo, siempre notan que en ese juego de dos funcionamientos muy diferentes de la vida social, sistemas de intercambio discursivo muy diferentes, de administración del poder muy diferentes, tanto el discurso político como el discurso epistemológico son discursos sobre el poder. El discurso epistemológico es sobre el poder hacer ciencia aceptado por la epistemología. Y ciertas epistemologías defienden su modo de hacer ciencia o de pensar de una manera de fuerte oposición a otra. Entonces la epistemología también está trabajando sobre el poder. Por lo menos en mi posición, y creo que la cátedra en general, no se discute que lo político está al mando en la gestión de lo social. No se discute que la dirección de la carrera, la dirección de la facultad, la dirección de la universidad, dirige la carrera, la universidad, todo lo hace como puede, de acuerdo a sus criterios políticos que registra, sus habilidades, al equipo que convoca, que puede convocar, que consigue armar. Eso no está en discusión para mí. Eso es, cuando hoy una colega que estaba interesada por el título de la semiótica, la relación de semiótica y política, me decía, qué interesante desde Tierra del Fuego. Me decía, porque siempre se piensa que el riesgo es el cientificismo. Mi respuesta fue, para mí, dado que hay que discutir muchas cosas, también rediscutiría el cientificismo. Eso que decimos, una palabra, cientificismo, y todo un sistema de intercambio científico se cae, queda fuera del radar. Yo no lo voy a defender ahora, ni voy a entrar en la discusión, pero no diría. Lo que sí me parece que el mando, si yo quiero mandar en la sociedad, tengo que ser un cuadro político.
No importa que toda la vida haga política, eso me parece son discusiones secundarias, pero tengo que participar de estructuras políticas que tienen como proyecto transformar la sociedad. Qué lástima que se van, porque hay cosas que me gustaría que escuchen. ¿Cuáles son los riesgos si no hay, supongamos que puede haber una plataforma epistemopolítica? Es decir, donde nos juntemos los que decimos que hacemos discurso científico y los que decimos, o los que dicen que hacen discurso político, nos sentamos y piensen que en el diagnóstico está que hay confusión en los campos. Eso no se perdió en el cuadro, eso sigue en esta argumentación, digamos. ¿Qué me parece que pasa? Esto es polémico. Si no hay una plataforma epistemopolítico clara, es decir, que pueda determinar qué es batalla política, qué es batalla científica y cómo se combinan. Todo esto es muy polémico, y está medio lateralizado. Es traer un tema que no está en el centro de la discusión, pero que para mí, dado el problema que para mí está en el centro de la discusión, esto es una cosa que tiene que volver al centro de la discusión. ¿Cuáles son los riesgos? Coyunturalismo, ideologismo, seguimiento no consciente de las modas, endogamia política y, por ejemplo, una cosa que pasa, que es muy interesante, es la politización como estilo de vida. Es decir, es esa idea que está trayendo muchos problemas en la gestión política, de que el escalón más alto de la vida social es el militante. Ustedes recorran la facultad, van a ver carteles de los que se desprende que alguien dijo que el que no milita es descartable. Y eso entre nosotros. Yo me considero alguien de la política, que trabajo de científico. Es eso, cuando hablo con mis amigos de la política, sobre política, el no político no aparece en la conversación. Y eso es un problema de la época para mí. Riesgos de una plataforma epistemopolítica confusa. Las ciencias sociales se crearon para comprender a los conflictos sociales en su presente y entender su despliegue. Raymond Williams tuvo razón cuando decía que las grandes ciencias sociales las creó el colonialismo para poder manejar sus colonias y entender a los pueblos que no entendían, que necesitaban que se trabajaran, se portaran bien y cumplieran con las normas del sistema económico dominante. Pero a mí me parece que ahí a Williams y a todos los estudios culturales se le escapó algo que captó bien Claude Lévi-Strauss, un estructuralista, que el pensamiento científico es el único pensamiento que desarrolló la humanidad, porque pensamiento mítico y pensamiento estético tenemos como especie, nuestra especie genera pensamiento, pero el pensamiento científico tiene un recorrido previo al colonialismo, pero que tiene que ver con los momentos de acumulación y expansión, la creación de las sociedades calientes que empiezan a moverse, que empiezan a conquistar, que empiezan a combatir en lugares muy alejados, eso que empezó en el Neolítico y que medio se consolida en el Renacimiento. El gran invento del pensamiento político para Lévi-Strauss, muchos, ¿no? Pero uno que dice para estos temas, los temas que estudiaba él, es que por primera vez hay un sistema de pensamiento, de convergencia de estudios, de reflexiones, donde todas las sociedades conocidas están en un cierto nivel de igualdad y de complejidad. Son Morgan, Taylor, los grandes antropólogos anglosajones del imperio, los que descubrieron la complejidad de los iroqueses. Es Malinowski, un
estudioso del sistema, que descubre en unas islas perdidas en el Pacífico Sur, había sociedades complejas que viajaban durante más de un año para hacer ejercicios de transacción. A pesar de que era un funcionalista, no pudo dejar mostrar que describió un montón de fenómenos no funcionales. Esa es la capacidad que tiene el discurso científico-social para mí y que hay que reivindicar. Es decir, una generación de datos a la sociedad que no necesariamente la tienen que usar los poderosos. Obvio, si la usan solo los poderosos, lo van a usar para el poder. Pero si conseguimos que las múltiples alternativas organizativas e innovadoras que hay en la sociedad puedan aprovechar la fuerza del conocimiento científico sobre las áreas en que se desempeñan, siempre hay que tener en cuenta eso de que un veterinario tiene mucho más éxito para curar bueyes que un chamán, y que un misil tiene mucha más precisión que una flecha. Usemos para la cura, no usemos para la guerra, pero la tecnología, cuando ustedes si alguna vez van a Segovia, en España, y van al castillo donde se inspiró Disney para el castillo de Disneylandia, y ahí hay un museo de historia de la química. Y es muy impresionante cómo la química se despliega en relación con los distintos momentos de la guerra. Y la química es lo que ahora nos da la vacuna, etcétera, etcétera. Entonces, no se trata de defender el poder que debería tener la ciencia. Eso es un problema de la política. Lo que sí, la ciencia le debe dar a la política herramientas para que pueda hacer algo más que sentarse en un panel para darle terminología a las pavadas que se dicen en la televisión. Para mí, en este momento, hay que agregar una instancia, pero me pasa con colegas cercanos que estamos de acuerdo en un montón de cosas. Estamos hablando y yo digo, el problema aparece antes. Ya estamos discutiendo sobre un tema que ya nos polarizamos, digo, antes se produjo la secesión de esta discusión. Entendamos ese antes. Ese antes me parece que es más lógico que cronológico. No es el antes de la historia, no es reconstruir quién fue el que responsable, qué hacíamos hace 10 años, qué pasó. Es una parte del trabajo ese. Pero creo que hay un antes que tiene que poder romper, porque en un país como el nuestro, que se van a ver ustedes en los grupos, gente que no se conoce, van a esta cátedra, van a las otras cátedras, van a ver el barrio, van a ver, los que son de otro lugar del país, ¿no? Buenos Aires está lleno como de brotes innovadores y de gente que inventa cosas en los piquetes, en los acampes, la gente va y arma peluquerías, trenza, es una máquina. Y hace 10, 12 años que estamos en un lugar. Y por otro lado, eso en nuestro país es así, por otro lado, a nivel global, que es lo que me voy a dedicar más para no meterme demasiado en la cuestión local, no dejan de sorprendernos fenómenos de masa. No, a mí me llamó mucha atención eso que Biden dijo, tenemos información, mañana Putin invade Ucrania. Invade Ucrania y los medios del mundo dicen sorpresivo ataque de Putin. O sea, no le creemos ni a la CIA. ¿Se entiende? Eso es un efecto de incertidumbre infinito. Sobre eso creo que deberíamos enfocarnos en especial porque es algo que no haya sorpresas, es parte de nuestra tarea. Si es verdad que hacemos ciencias sociales, que estamos para predecir cosas que van a pasar. Algo no estamos captando. El broadcasting, el sistema de los medios masivos, fue un sistema ordenador de la vida social global, exitoso, pero parcialmente exitoso. La Guerra Fría, por ejemplo, organizaba el mundo en dos bloques, pero
gracias a esa Guerra Fría nos permitió ser alternativistas, tener terceras posiciones, apoyar dentro de cualquiera de los sectores a un sector por sobre otro. O sea, ese ordenamiento del mundo que no funcionaba a pleno. Todo el tiempo gente se salía del sistema. Por suerte, ¿no? Es una característica del sistema que no puede autorreproducirse, por más que ahora esté de moda como un núcleo central de la teoría. Pero la cuestión que el mundo estaba ordenado, más o menos. Entonces, yo qué sé, nunca me voy a olvidar que leí en un diario La Opinión, que era un diario de cuando yo era joven, un diario novedoso porque eran muchas noticias largas, poca imagen, de un periodista boliviano muy sofisticado, se llamaba Ted Córdoba Claure, hizo una serie de notas sobre las complejidades de la resistencia palestina al Estado de Israel. Entonces, que para mí fue una novedad, ¿no? Saber que podía pensarse en ese conflicto que parecía como medio monocolor, alternativas. ¿Y eso qué generaba en alguien como yo, que en ese momento era militante político casi full time? Esa idea de que yo miraba Medio Oriente, lugar que nunca pisé, ni nunca estuve en organizaciones judías o musulmanas, israelíes o palestinas. Yo leía el diario y opinábamos desde nuestra posición política sobre el mundo, pero teníamos la sensación de que había un orden, había un Estado hegemónico y otras fuerzas que se oponían, se ordenaba el mundo. ¿Cómo vivimos ahora? Plagados de candidatos y de políticos no previstos. Bolsonaro, 30 años diputado así de una provincia, nunca existía, de golpe, después de Lula, después de Dilma, gana. Trump, está bien, el Partido Republicano, pero un tipo, un loco. Súper transgresor, todo, gana. Boris Johnson, resultante, no sé si lo siguen como es un tipo Milei hablando, Boris Johnson, y que además está montado sobre un fenómeno que no se sabe, y los británicos, ¿dónde va? Que es el Brexit, que se llamó a elecciones para ver si la gente quería o no el Brexit, porque no iba a querer el Brexit, quería la Unión Europea, y ganó. Una sorpresa impresionante. ¿Cómo son estos fenómenos? Primero, despreciados. Por nosotros, cuando digo nosotros, el sistema académico, político, progresista, NACAM Pop, bien pensante, los buenos. Nosotros, yo soy primero, digamos, o sea, no estoy acusando a nadie. Nosotros. Lo despreciamos, no existe. Sin embargo, son exitosos. Nos asombramos que gente que tiene problemas para hablar en televisión crece. Hasta ahora, de recorridos cortos, no se está teorizando, por ejemplo, por qué Trump fue uno de los pocos presidentes que no reeligió, a pesar que arrasaba con todo. Y parece que Bolsonaro va a tener la misma trayectoria, y Johnson está agarrado de un pincel. Pero una tendencia que es muy fuerte, es la regresión de derechos. Triunfen o no triunfen las elecciones, cada vez, en la medida que más defendemos nuevos derechos y que conseguimos más éxitos en nuevos derechos, lo cual es algo, crece también la resistencia a los nuevos derechos. Ana Arias, que muy posiblemente sea la próxima decana, pero es directora de la carrera de Trabajo Social, una figura muy importante de la carrera, la escuché en el Congreso de la Democracia, que la expusimos en paneles separados, y me llamó la atención, ella que es Trabajo Social, es el Estado dando servicio,
hizo muchas reflexiones que a mí me estimularon a ir, por ejemplo, en esta presentación por esta línea. Tenemos que revisar los sistemas de intercambio discursivos con los que conquistamos derechos, que cada vez que conquistemos un derecho no se genera automáticamente una reacción que promete que puede crecer. Lo digo, no sé quién, no soy especialista en el tema, solo veo de una distancia que el avance en derechos no hace retroceder a los antiderechos. Al contrario, los empodera y los hace crecer. Otra característica que venimos de sufrir durante 2 años, no sabemos si terminó, porque la incertidumbre sigue, es que la pandemia no construyó relatos. Si uno mira un mapa, miren este mapa, de un momento cumbre de la pandemia. Parece que es algo que pasó en Estados Unidos. Se descubre una cosa que está en discusión, es la representación de los países. En esta representación, Estados Unidos es muy grande y China es chiquita. Y como no daba información de sus casos, no aparece registrado. Entonces no se sabe si en China hubo 300 millones de muertos o, bueno, si hubieran sido tantos tal vez se sabría, pero eso está en discusión. La figura de Merkel, yo pienso que Merkel fue la última figura broadcaster política que hay en lo que se ve en los diarios y en las plataformas. Los límites de la Organización Mundial de la Salud. Nunca la Organización Mundial de la Salud dijo, este es el camino, y alguien le prestó atención. Cada vez que dijo este es el camino, surgieron estudios de universidades, además de los antivacunas, ¿no? Todo lo demás. Pero en el núcleo de lo científico, muchas discusiones. ¿Cuándo empezó la pandemia oficialmente y todos nos dejamos de embromar con el tema? Cuando Merkel dijo, el 60 o 70% de los alemanes se va a contagiar. Al día siguiente, Trump se vio obligado a salir a relativizar ese anuncio catastrófico y ahí se armó el mosaico de la pandemia, que nunca se constituyó en relato. Y algo que a mí me llama mucho la atención, todo lo que se sabe sobre redes, todo es redes, todo es plataforma, todo es Big Data. Entonces, una epidemia es por definición un fenómeno de red. Más allá del caso 1 en Corea, que descubrieron a una mujer que fue a un templo evangélico y contagió a todo ese alrededor, un caso porque se descubrió el caso 0, por ejemplo, una cosa que aprendimos es una red, un saber sobre redes que no tenga caso 0, entonces no sabe de dónde viene, o que no entendés de qué se está hablando, es un saber reticular, no es un saber social sobre el que podés operar. Esto, que vengan los de redes. Producto de todo esto, la mayor parte de nosotros lo habremos hecho o apoyado o no criticamos, la consigna quédate en casa. Vieron que hay una especie de lógica, ¿no? Le presté atención a la movilidad porque la movilidad se opone a quédate en casa. Quédate en casa si hay pandemia y el contagio. Ahí, bueno, no tenés más remedio que enclaustrarte. Ahora, de ninguna manera esa consigna puede ser una consigna fresca, sí. Quédate mirándome a mí, quédate en casa. Y que la consigna esté en manos de políticos con gestión importante, científicos con cierto respeto, cómicos de la legua, adictos perdidos en un sofá de la televisión, tuiteros desconocidos sin ningún prestigio social. Quédate en casa, eso próxima vez tenemos que aprender todo, y acá, Congregación de Faro, es una consigna grave, si es inevitable, es una consigna equivalente. Tomamos las armas que vamos a resistir.
No es una consigna, chicos, tomemos las armas que resistimos. No, es dramático. Quédate en casa. Todavía hay publicidad del gobierno, en esa pauta que se distribuyen en radio con poca trascendencia social, que dicen quédate en casa. Y otro, estamos ahora en una plena guerra sin relato. Esas fotos que, no sé si no se ven bien, por eso quería que la pantalla fuera más grande, son fotos de chicos en escenario destruido de guerra. Son chicos de Siria, de Ucrania y de Yemen, creo que la otra. Bien. Guerras, la de Yemen y de Siria, que vienen hace años. Y se considera, esas fotos, uno te metes en Google, pones foto de guerra en Asia, foto de guerra en 2022, foto de guerra, y se te llena, o sea, sobran imágenes, sobran videitos sobre guerra. Se piensa que esta guerra está pasando algo porque está en TikTok. Cuando te cansás de ver videos de TikTok, que si el que habla o alguien no dice, yo digo que no me conoce nadie, digo que esta es una ciudad de tal lugar donde pasó tal cosa. Le sacás esta palabra y es una escena de cualquier guerra, de las tantas que ya conocemos, porque la mediatización de la guerra ya tiene, en directo aparte, ya tiene unas cuantas décadas. Le sacás la palabra, no sabés de dónde es la guerra, y preguntá, ¿quién dice que es eso? Digo, yo estoy del lado ucraniano, no por cuestiones ideológicas o porque entienda el conflicto, es porque, a lo mejor por una cuestión de trayectoria política, no tengo amigos de Rusia, rusos de Rusia. En cambio, desde chico tengo vecinos, después compañeros de trabajo, y ahora tengo un colega muy cercano ucraniano, entonces estoy del lado de los ucranianos, no tengo mucha idea por qué, no hace falta que me coma el relato. Pero entonces, cuando mi amigo dice, miren las masacres que hicieron los rusos, yo le creo, me gusteo, todo. Ahora, si a mí me contrata como científico para entender cómo produce sentido de masacre después de abandono del campo de la guerra esa foto, y tengo mucho para decir. Y no sé si necesariamente para esa batalla Ucrania-Rusia sobre quién es el que hace las atrocidades, esas fotos o esos videos sirven como prueba. Hay una cosa que es interesante de cualquier manera, que es un efecto que para mí es un logro negativo de Putin, es que consiguió que todo Occidente y sus aliados estuvieran con él homogéneamente. Eso no pasaba, no sé, no fue un resultado, los primeros años de la segunda posguerra, con el plan Marshall de Estados Unidos habrá conseguido que todos dijeran cosas antisoviéticas al mismo ritmo. Es algo, fenómeno raro de Occidente contra el mundo. Antes de articular mi propuesta, en general la cátedra le va a hacer esa propuesta, hay que investigar. Entonces, toda investigación semiótica es política. Si nuestro objetivo es investigar a los fenómenos sociocomunicacionales, la investigación es lo único que se opone a la repetición. Es una vieja frase de Steinberg, que en una asamblea multitudinaria y complicada le dijo a un docente muy prestigioso que no voy a nombrar, le dijo, vos lo que proponés son las consignas de siempre, y eso es porque no investigás ese tema. Investigación, crítica,
sin investigación no es crítica, es repetición estilística. Esa es una bandera de lucha para nosotros como cualquiera. Pues yo puedo ir a un acto el 24 de marzo, investigación. ¿Por qué? Porque la investigación básica pone en evidencia mecanismos de producción antes de pensar en las consecuencias de las que se presupone un origen fantasmagórico. Le preguntan a cualquier no usuario de TikTok, ¿por qué se usa TikTok? Porque los jóvenes ya tienen clara la conclusión. Después vos te metes en TikTok y ves que hay TikTok para todas las edades. Ya es una plataforma, sigue siendo de videos, pero generalista. Entonces, nosotros yo pienso que toda investigación social de base es política porque descubre mecanismos, lo leo para ser preciso, mecanismos ocultos de repetición cultural que impiden las transformaciones socioculturales. ¿Y cómo es política la investigación semiótica? De dos maneras. Una positiva. Cada vez que descubrimos un proceso oculto, hay un resultado político. Cada vez que ¿cómo están hablando los médicos de la pandemia para sus pacientes en los medios, que esto y aquello? Va a dar materiales para construir una política de salud más eficaz, o por lo menos no repetitiva. Pero también se hace política en la semiótica, y esto es autopolémico, cuando se hace análisis, aunque sean con formulación, con terminología semiótica y herramientas semióticas o de análisis del discurso, lingüística, lo que sea, que confirman lo que previamente se presupone sobre ese estudio. Es lo que yo digo cuando hablo con mis colegas, es que haces un análisis re complejo y llegas a la conclusión que capitalismo es capitalista, que la globalización es globalizante, que el macrismo es macrismo, que el peronismo es peronista, que el kirchnerismo es kirchnerista, que el trotskismo es trotskista. Cada vez que yo leo un estudio así, digo, este estudio es profundamente político. ¿Por qué? Porque está ocultando los mecanismos de producción de supuestas diferencias políticas que no se desprenden de esos análisis, sino que son previos. ¿Por qué sirve esto? ¿Es porque no hay que tener diferencia política? No, a mí me encanta. Es más, creo que hay que profundizarla. Creo que hay que encontrar nuevos caminos de discusión, de construcción política, de romper barreras. Para nada mi posición es pacifista o neutra o independiente, digamos, o desprendida, descomprometida, no sería la palabra. No, lo que yo creo que cumplo mi función política si como científico proveo a las mesas de gestión política de información que la mesa de gestión política no tiene previamente. Y toda mesa política tiene mucha información sobre las debilidades de los adversarios. Por lo tanto, aumentar información sobre los adversarios no tiene sentido. Y ya para terminar, voy a terminar con una elevada consigna política que a muchos de ustedes les resonará en los oídos. Para comprender a las mediatizaciones, que nosotros no queremos comprender a la humanidad, nos dedicamos a las mediatizaciones, no hay duda que con la sociosemiótica sola no alcanza, pero sin la sociosemiótica no se puede. Muchas gracias.